Muy buenas noches, los saludo desde la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia, aquí en Bogotá. Nos hemos puesto esta cita y lo vamos a hacer durante los miércoles, los 4 miércoles primeros del mes. Vamos a tener una serie de charlas que hemos tratado de llamarlas Hablemos de Catequesis. Saludo a todas las jurisdicciones eclesiásticas de nuestro país aquí en Colombia, a todos los que se conectan también en este momento desde Estados Unidos, desde Paraguay y desde muchos lugares donde hemos recibido inscripciones para esta serie de charlas que vamos a hacer durante este mes, que lo dedicamos en el Departamento de Catequesis y Animación Bíblica a todo el tema de la pastoral catequética. Tengo el gusto entonces de anunciar también en esta noche las charlas, los nombres y los ponentes que nos van a acompañar. El Directorio para la Catequesis, una respuesta a los desafíos de la Iglesia en el siglo XXI. Va a estar con nosotros en esta noche Monseñor Octavio Ruiz Arenas. El 10 de agosto vamos a hablar sobre la catequesis al servicio de la iniciación cristiana. Y desde Bogotá tenemos al padre Manuel José Jiménez Rodríguez. El 17 de agosto tenemos como invitada a María Elena Osegueda Juárez desde Guadalajara, México. Ella va a tratar el tema de las tareas de la catequesis. Y el 24 de agosto tendremos entonces la espiritualidad del catequista a cargo de la hermana Rosemary Castañeda Montoya desde la Conferencia Episcopal de Panamá. Muchísimas gracias por conectarse. Vamos a estar por las redes sociales de la Conferencia Episcopal, @episcopadocol, por el Twitter, por el YouTube y por el Facebook. Les pido entonces que a medida que vayan escuchando la transmisión y la charla de esta noche, la puedan compartir también con sus contactos. Los dejo en este momento con el presidente de la Comisión Episcopal de Catequesis y Animación Bíblica de la Conferencia Episcopal de Colombia, Monseñor Pedro Salamanca, obispo de la diócesis de Facatativá. Monseñor, buenas noches, adelante. Buenas noches para todos. En nombre de la Comisión Episcopal de Sagrada Escritura y Catequesis de la Conferencia Episcopal de Colombia y de su correspondiente departamento, saludo en primer lugar a todos los queridos catequistas de nuestra Iglesia colombiana y de naciones vecinas, a todas las personas que se unen a esta transmisión y de manera muy especial a Monseñor Octavio Ruiz, nuestro invitado especial de esta noche, quien nos honra con su participación en el inicio de este ciclo de encuentros en el que vamos a conversar sobre la catequesis. En efecto, iniciamos hoy una serie de 4 encuentros en los que vamos a reflexionar sobre la catequesis en el contexto de este mes en el que se celebra el Día del Catequista con ocasión de la fiesta de San Pío X. En el día de hoy, Monseñor Octavio nos brindará una conferencia sobre el Directorio para la Catequesis, en cuya redacción tuvo él la oportunidad de participar como secretario que era del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Toda esta actividad, este ciclo de conferencias, se orienta a continuar impulsando el proceso de renovación de la catequesis en nuestra Iglesia colombiana. Pues este proceso está siempre abierto, nunca se puede dar por terminado, y menos en esta época de cambio que
plantea continuamente nuevos desafíos a la labor catequística de la Iglesia. Queremos además que estos encuentros, por su misma naturaleza, nos ayuden a vivir de manera sinodal el servicio de la catequesis, a caminar juntos como catequistas de la Iglesia colombiana, a discernir juntos, a apoyarnos mutuamente mediante la oración y el diálogo, para que podamos trabajar mejor en la obra de la evangelización. Asimismo, esperamos encontrar luces durante esta serie de encuentros que nos ayuden, digámoslo así, a sinodalizar la catequesis, es decir, para que la catequesis se viva de manera más sinodal y así propicie el rostro sinodal de la Iglesia. Una Iglesia en la que los carismas de todos se reconozcan y se valoren. Una Iglesia en la que todos se comprometan en el discernimiento y en la misión evangelizadora. Una Iglesia en diálogo con los diversos y una Iglesia samaritana con rostro materno que se inclina ante todo sufrimiento para ponerse al servicio de todos, para sanar y consolar, para trabajar por la justicia. Iniciamos pues este ciclo de conferencias, lo ponemos en manos de Dios y de la Santísima Virgen María. Le pedimos al Señor que derrame sobre todos nosotros su espíritu para que estos diálogos, esta conversación sobre la catequesis nos ayude a comprender mejor la misión que el Señor nos ha confiado como catequistas y a vivirla, como nos decía el Papa Francisco, no simplemente como una actividad que hacemos, sino como un servicio que somos, que implica profundamente nuestra vida y nuestra condición de cristianos. Nos alegra mucho tener a Monseñor Octavio Ruiz para abrir este ciclo de conferencias. Todos conocemos su trayectoria, su labor en la Santa Sede como vicepresidente de la Comisión para América Latina, como secretario del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, y antes de eso también su trabajo de muchos años en la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y por supuesto tenemos también presente su ministerio pastoral en la Arquidiócesis de Bogotá, primero como presbítero de esta diócesis, luego como obispo auxiliar y más tarde como arzobispo, primero obispo y luego arzobispo de Villavicencio. Muchas gracias, Octavio, por tu presencia y desde ya por los aportes con los que vas a enriquecer esta reflexión. Muy buenas noches, querido Monseñor Pedro y Padre Francisco, y les agradezco que me hayan invitado para que pueda participar en este ciclo de conferencias que seguramente enriquecerá muchísimo la comprensión del directorio de catequesis y al mismo tiempo el ánimo y el impulso que debemos tener todos en la labor catequística. Saludo a todos los que se han conectado para continuar, para seguir esta transmisión, catequistas de distintas partes de Colombia y de algunas otras naciones. Un saludo cordial y que el Señor nos ayude y nos bendiga en esa tarea maravillosa de colaborar en la acción evangelizadora de la Iglesia. Me han pedido que hable un poco sobre el directorio de la catequesis como respuesta a los desafíos de la Iglesia en el siglo XXI y particularmente mirar un poco los motivos por los cuales el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización consideró que era necesario elaborar un nuevo directorio. En la actualidad estamos viviendo en medio de unas circunstancias que no habíamos imaginado y que nos han hecho tomar conciencia de nuestra vulnerabilidad, de la necesidad de profundos cambios y de la urgencia que tenemos de ayudar a los demás y de ser ayudados.
Estamos afrontando una grave crisis, no solo en el campo sanitario y económico, sino también en el social, familiar y religioso. Esto, sin embargo, no lo podemos vivir con pesimismo, sino que más bien debemos tomarlo como una fuente de creatividad y de oportunidad de cambio. En realidad, no estamos como si nos encontráramos frente a una antorcha humeante y a punto de apagarse, sino ante un nuevo frente a un nuevo desafío evangelizador que requiere creatividad, arrojo, entusiasmo, convicción, alegría y un testimonio de vida capaz de hacer atractiva la fe que queremos transmitir. Más que nunca, hemos recibido una responsabilidad en el campo de la evangelización y estamos llamados a infundir esperanza para no dejar que se pierda el verdadero sentido de nuestra existencia. Y por lo tanto, hay que hacer resonar el querigma del amor y de la misericordia de Dios. El Papa Francisco, en la Evangelii Gaudium, nos decía con gran fuerza: no nos dejemos robar el impulso misionero y la esperanza. Estamos ciertamente en un mundo muy convulsionado, al cual tenemos que evangelizar. Un mundo con el que debemos dialogar abiertamente, sin prejuicios ni prevenciones. Tenemos que partir del reconocimiento de su bondad interior y de que está anhelante de la sal y de la luz que brotan del Evangelio. San Pablo VI nos decía con gran clarividencia en su primera encíclica que la Iglesia debe ir hacia el diálogo con el mundo en que le toca vivir, y añadía que antes de convertirlo, más aún, para poder convertirlo, el mundo necesita que nos acerquemos a él y que le hablemos. La Iglesia nunca puede prescindir del contexto histórico donde viven sus miembros, pues su vida acontece en contextos socioculturales bien concretos. Pues frente a eso, la catequesis ha ido asumiendo nuevas pautas con el fin de responder a los grandes desafíos que se presentan para la transmisión de la fe cristiana, siguiendo las directrices de la Iglesia, que ha de estar siempre dispuesta a un diálogo sereno e inteligente con la cultura contemporánea. Las dificultades y el aislamiento que hemos sufrido, particularmente por la pandemia, han constituido un momento de gracia para acompañar a las familias y nos ha tocado reinventarnos, pero esto nos ha permitido descubrir el valor y la riqueza de los actuales medios de comunicación, al vernos surgidos de meternos casi de lleno en el mundo digital y de tomar iniciativas que quizá no habíamos pensado. Los párrocos y los catequistas no han abandonado a las personas que se les ha encomendado y han sentido el impulso del Espíritu Santo para renovar su pedagogía y sus herramientas metodológicas, tratando de realizar a través de las redes un acompañamiento más personalizado. Aquí vemos realizado lo que nos dice el nuevo directorio para la catequesis. Este espontáneo impulso misionero debe ser apoyado por una verdadera pastoral del primer anuncio, capaz de tomar iniciativas para proponer explícitamente la buena nueva de la fe, manifestando concretamente el poder de la misericordia, corazón mismo del Evangelio, y favoreciendo la inserción de los que se convierten en la comunidad eclesial. En medio del caos producido por la pandemia, el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización publicó y presentó el Directorio para la Catequesis como una contribución al cumplimiento de la misión de la Iglesia en el momento actual, con el cual ha querido animar y apoyar a aquellos que llevan en su corazón la preocupación por transmitir la fe, además de consolar, serenar
y confirmar en la esperanza. Al presentar algunos aspectos importantes de este directorio, es pertinente tener en cuenta la siguiente observación. Estamos ante un documento perfectible que no ha pretendido englobar todo lo que se puede decir y hacer en el campo de la catequesis, pero que ofrece a toda la Iglesia algunas directrices para la realización del proceso catequístico y se presenta como un instrumento destinado a las iglesias particulares que están llamadas a elaborar sus propios directorios nacionales o diocesanos. Voy a tratar 6 puntos fundamentales para tratar de entender cómo este directorio ha querido responder a los grandes desafíos del siglo XXI. Primero, ¿era necesario un nuevo directorio para la catequesis? Para hablar del directorio como una respuesta a los desafíos del siglo XXI, es necesario referirnos a los motivos por los cuales los miembros del Pontificio Consejo determinaron que era oportuno hacer un nuevo directorio. Todo inició con el traspaso de competencia que hizo el Papa Benedicto XVI de la catequesis al Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización. Y allí el Papa, en el documento Fides per Doctrinam, quiso que nosotros pudiéramos reflexionar sobre los temas y preocupaciones a las cuales debe responder la nueva evangelización. Insistía en que era necesario promover el estudio, la lectura, el conocimiento del catecismo de la Iglesia Católica. Al mismo tiempo le confiaba al Consejo la responsabilidad de la reflexión catequética y de los procesos catequísticos. Y al mismo tiempo pedía que se hiciera con urgencia un impulso para un espíritu catecumenal en la catequesis. Entonces, fue muy significativo que el Papa hubiera querido dar ese anuncio durante la realización del sínodo sobre la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana, con lo cual quería hacer resaltar la íntima relación que existe entre la catequesis con la tarea evangelizadora de la Iglesia, en la que están involucrados todos los cristianos como parte importante de su compromiso bautismal. El Papa pretendía además hacer ver que el momento actual que vivimos, marcado, entre otras cosas, por una dramática crisis de fe, requería una renovación de la acción pastoral de la Iglesia, con el fin de que pudiera responder a las grandes esperanzas que surgen en el corazón de los creyentes por los nuevos interrogantes que interpelan al mundo y a la Iglesia. Recogía así las insistencias que hacía San Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi, al recordar que en la evangelización no se puede descuidar la enseñanza catequética, puesto que es necesario una enseñanza sistemática de los datos fundamentales de la fe que transmiten el contenido vivo de la verdad que Dios ha querido transmitirnos y que la Iglesia ha procurado expresar de manera cada más perfecta a lo largo de la historia. También San Juan Pablo II, en la Catequesis Tradende, había señalado la importancia de la catequesis en el conjunto de la evangelización como una enseñanza que ha de conducir a un mejor conocimiento de ese Jesús a quien la persona presta su adhesión sincera. Y el Papa Francisco publicó la exhortación Evangelii Gaudium, en la que daba algunas pautas muy claras para la renovación de la catequesis. Insistía en el rol fundamental del querigma e invitaba a dar un nuevo impulso a la dimensión misionera que debe tener toda la labor evangelizadora, para lo cual invitaba a poner en marcha una verdadera conversión pastoral. Al contemplar el desarrollo del magisterio eclesial en los últimos años, se consideró que era importante que se reflexionara y se tradujera en un documento de amplia visión
la rica doctrina que había brotado, sobre todo a partir de las últimas asambleas del Sínodo de los Obispos, y de manera particular las orientaciones catequéticas surgidas después de la publicación del Directorio General para la Catequesis de 1997, que había sido elaborado como un eco y guía de cuanto San Juan Pablo II había expresado en la Catequesis Tradense e igualmente de la gran riqueza del catecismo de la Iglesia Católica. Lógicamente, al pensar en la posibilidad de un nuevo directorio, nunca se pretendió que éste fuera a suplantar los dos directorios de 1971 y 1997, sino que se quería darles continuidad en su desarrollo doctrinal y plantear la necesidad de dar respuesta a los nuevos desafíos que presenta la sociedad moderna. ¿Cómo se elaboró? ¿Cómo fue el proceso de elaboración de este directorio? En primer lugar, el Pontificio Consejo consideró que era oportuno conocer la situación de la catequesis en todo el mundo en general. Y para eso tuvo una serie de encuentros con catequetas y con delegados para la catequesis de las distintas conferencias episcopales de Europa, de Hispanoamérica, de Brasil y de Estados Unidos. Luego, con lo que se recogió, se elaboró un documento que se titulaba Catequesis y Nueva Evangelización. Este documento se presentó a los cardenales y obispos que son miembros del Pontificio Consejo, pero en su reunión plenaria se optó que era mejor hacer una actualización del Directorio General para la Catequesis. Para eso entonces se convocaron 12 expertos en catequética, entre ellos pues un obispo de las iglesias orientales, 6 presbíteros, entre los cuales había 2 latinoamericanos, uno de Colombia y otro de México, una religiosa, 3 laicas y un laico, de diversas partes del mundo. Y se preparó una propuesta de actualización, pero luego se consideró que era mejor elaborar un nuevo directorio que pudiera responder a los nuevos desafíos. Así pues, después de 6 años de trabajo y de múltiples consultas, incluso hubo momentos en que se consultaron más de 100 personas, entre catequetas, obispos, juristas, teólogos, moralistas, etc., se llegó a la elaboración de 12 borradores hasta llegar al texto que ahora conocemos. En este directorio, a lo largo de sus 3 partes, se presentan los itinerarios catequísticos bajo el primado de la evangelización, que deben conducir a un encuentro personal con el Señor, teniendo en cuenta las varias categorías de personas en su propio ambiente vital. El texto pretende colocar los cimientos de todo el camino de la fe, asumiendo el desafío de la conversión misionera de la catequesis, para hacer comprender la vida del cristiano como un seguimiento e imitación de Cristo. Y asimismo, coloca como paradigma de referencia la pedagogía de Dios en la historia de la salvación y reorganiza y adapta los criterios teológicos a las necesidades de la cultura contemporánea. Finalmente muestra cómo el ministerio de la palabra de Dios toma cuerpo en lo concreto de la vida eclesial, indicando los diferentes contextos geográficos, los escenarios religiosos y las tendencias culturales a los cuales debe atender la catequesis. Segundo, evangelización y catequesis. El Concilio Vaticano II inició una renovación de la Iglesia que permitió el comienzo del impulso renovador de la catequesis, en el que se ha ido descubriendo la importancia del catecumenado y de la mistagogía como elementos fundamentales para introducir al cristiano
en el conocimiento y madurez de su fe. Asimismo, al dar fuerza a la realidad de la Iglesia como pueblo de Dios y sacramento universal de salvación, puso en evidencia la función tan importante que tiene la comunidad cristiana en el desenvolvimiento y el acompañamiento de la enseñanza de la fe, en la que es fundamental el testimonio de vida de cada uno de los fieles. Sin embargo, han pasado ya más de 50 años desde la clausura del concilio, y durante gran parte de ese tiempo parecería que evangelización y catequesis corrieran por carriles paralelos, sin que se tomara conciencia de la mutua implicación y complementariedad que debe existir entre ellas para lograr que el bautizado realice un encuentro personal y comunitario con Cristo y responda con decisión y firmeza al amor de Dios que se derrama en su corazón. Lamentablemente, son muchos los cristianos que no conocen la ciencia cierta y mucho menos vivan las exigencias del bautismo. De tal manera que no han descubierto que vale la pena creer y desconocen lo que significa la fe que dicen creer y lo que implica su pertenencia a la Iglesia. Más aún, muchos de ellos han sido personas que recibieron los sacramentos de iniciación cristiana, pero no fueron previamente evangelizados y por consiguiente no conocen de verdad al Señor, ni han hecho una aceptación consciente de su persona para que sea Él la fuente de luz en su vida. Evangelizar significa hacer resonar la buena nueva de Jesucristo en todos los ambientes para transformar y renovar a la misma humanidad, para que el cambio interior que se dé en la persona que escucha el mensaje lleve a una conversión de la conciencia personal y colectiva de todos. El objeto de la evangelización, por lo tanto, es hacer concreta esta presencia perenne de Cristo para que quienes se acercan a la Iglesia puedan encontrar en su persona el camino para salvar su vida y abrirse a un nuevo horizonte. Para llevar a cabo la evangelización es necesario que la Iglesia impulse el ejercicio de la caridad, el testimonio de vida y la proclamación del Evangelio, iniciando con el primer anuncio para llamar a la conversión. A partir de allí, mediante itinerarios catecumenales para incorporar a los bautizados en la comunidad, debe continuar ofreciéndoles una educación permanente en la fe, alimentada por la palabra de Dios, y animar a una participación en los sacramentos, impulsándolos a imitar a Jesús en su acción misericordiosa. Frente a los desafíos que nos presenta el mundo actual, estamos convocados a realizar entonces una nueva evangelización, lo cual no quiere decir que haya que inventar nuevos contenidos o buscar únicamente nuevas estrategias para la transmisión de la fe, ni mucho menos cambiar lo que ha sido el objeto de la misión de la Iglesia. Se trata de iniciar una nueva etapa evangelizadora marcada por la alegría, como nos dice el Papa Francisco, en donde demos centralidad a la gracia, ya que es el Espíritu Santo el que despierta la sed de Dios, suministra el coraje para realizar la conversión pastoral que ha de llevar a una renovación de la catequesis, bien insertada en toda la obra de la evangelización, y da a los evangelizadores el ánimo para anunciar a Cristo con nuevo ardor, nuevos métodos y nueva expresión. La catequesis es una parte esencial y prioritaria de la evangelización y se debe dirigir principalmente a las personas que ya han recibido un primer anuncio. Por medio de la catequesis se da una fundamentación a la adhesión inicial a Jesucristo, que es lo que básicamente busca todo el proceso del anuncio del Evangelio. En la actualidad, para llevar a cabo esta tarea, urge, como lo indicaba el Papa, reconocer el rol primordial que tiene el primer anuncio o querigma dentro de la catequesis
que debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora y de todo intento de renovación eclesial. Y de ahí la necesidad de dar fuerza al querigma, con el cual la Iglesia proclama el Evangelio y suscita la conversión. La catequesis, por lo tanto, está al servicio de la respuesta de fe del creyente para que pueda vivir la vida cristiana en un estado de conversión, ayudándole a interiorizar el mensaje cristiano y a asumir un compromiso misionero. La nueva evangelización nos exige una profunda renovación de la catequesis para pasar de una catequesis encaminada a la conservación de la fe a una catequesis de proposición de la fe. Los obispos de América Latina, reunidos en la parecía, decían que es necesario comunicar la fe por desborde de gratitud y alegría, lo cual quiere decir que no podemos limitarnos a transmitir únicamente de manera verbal la palabra de Dios, sino que tiene que estar íntima y previamente acompañada de una vivencia alegre y convencida de la buena nueva, de un testimonio de amor y de servicio que deje traslucir el amor de Cristo e impulse una caridad constante y creativa, un amor real, solidario y cercano con los pobres y marginados, un respeto por la naturaleza y una participación activa y responsable en la vida de la ciudad. Utilizando la terminología del Papa Francisco, podemos decir que para evangelizar y para catequizar necesitamos salir y primerear, lo cual, como él mismo explica, significa involucrarse, acompañar, dar la vida, festejar. Muchas conferencias episcopales están elaborando itinerarios de iniciación cristiana que rompan los viejos moldes estáticos y rígidos, casi siempre de estilo escolar, que estaban más enfocados a la adquisición de conocimientos y no tanto a una verdadera iniciación y a un acompañamiento permanente que permitiera un crecimiento y una maduración de la vida de fe que condujera y reforzara el encuentro gozoso con el Señor resucitado. Frente a esta realidad, el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización desde un primer momento vio que la íntima relación que existe entre evangelización y catequesis constituía uno de los puntos esenciales de reflexión, lo cual ayudó a tomar la decisión de elaborar ese nuevo directorio para la catequesis. Tercero, situación actual de la vivencia de la fe entre globalización e inculturación. Un segundo motivo que llevó a sentir la necesidad de este nuevo directorio fue tomar conciencia no solo de los grandes desafíos que se están presentando para la transmisión de la fe, sino también el modo como estamos dando testimonio de esta y de las respuestas que hemos de plantear frente a los cambios socioculturales que se han presentado aceleradamente en los últimos decenios. Veamos primero lo relativo al cambio cultural. El mundo ha cambiado vertiginosamente en los últimos 50 años. Con la modernidad se había iniciado paulatinamente el fin del período de la cristiandad, en el que la sociedad misma, en su ambiente y en la cultura occidental, facilitaba la transmisión de la fe y privilegiaba el papel de la familia y de los educadores en esta tarea. Este proceso se concretizó a mediados del siglo XX y se profundizó con el paso a la cultura posmoderna, caracterizada por la indiferencia religiosa, la pérdida del sentido de la fe y de la pertenencia eclesial. Ha favorecido el individualismo, ha acentuado el narcisismo que lleva a encerrar a la persona en sí misma. Se vive de manera frenética y se mira el futuro con gran temor. Es la cultura de una sociedad volátil en la que todo es a la carrera,
lo cual no favorece la reflexión, puesto que nada es seguro y es difícil enseñar, y por esto se le considera también como una sociedad líquida. Asimismo, estamos en lo que se ha llamado una cultura postcristiana, que frente a las características de la sociedad actual, ha promovido el desconocimiento y el olvido del aporte que ha prestado la Iglesia a lo largo de los siglos, y ha buscado traducir en categorías seculares lo que han sido los valores evangélicos que ha transmitido la labor evangelizadora. Estamos además ante una sociedad laica, a la cual se añade en estos momentos el fenómeno de la inmigración y de la globalización, que hace que la sociedad además sea plural. Y en estas circunstancias, la oferta cristiana y católica es una más entre otras, que lógicamente debe ganarse a pulso su propio prestigio y su lugar en la sociedad. Estamos además en el tiempo del yo, del intimismo, en donde por una parte no se aceptan certezas absolutas y por otra no existe una preocupación por la realización colectiva, sino que se resalta un interés por la satisfacción individual, en la que se vive sin ideales, en donde lo importante es tener un buen trabajo, conservarse joven y con salud, disfrutar al máximo el presente y poseer dinero y cuanto le ofrece la publicidad cada vez más invasiva. Todo esto ha llevado a la dificultad de asumir con responsabilidad las opciones de vida, pues se tiene la tendencia a elecciones pasajeras y de breve portada que no dan cabida a una vivencia de fe que dé sentido estable a la propia existencia, que se abra a la solidaridad y al servicio desinteresado y que ofrezca la esperanza de una vida eterna. Por el contrario, se observa, en términos generales, un retorno a un sentimiento puramente religioso, en donde abundan ideas diversas de lo sobrenatural y la presencia de ciencias ocultas, y en donde la idea de Dios es imaginada a su propio gusto, buscada y querida como la de un ser nada exigente que esté dispuesta a satisfacer nuestros caprichos. Perdidos, olvidados o desgastados los cauces tradicionales, familia, escuela, sociedad, cultura pública, las nuevas generaciones ya no tienen noticia ni reconocen signos del Dios viviente y verdadero o de la encarnación, muerte y resurrección de Jesucristo por nosotros. Y esto entonces nos debe llevar a reconocer que no estamos logrando transmitir la fe a las jóvenes generaciones. Algunos catequetas consideran que estamos pasando de una situación de cristiandad a una situación de misión. Y en ella las cosas deben funcionar de otra manera. Caminamos a una iglesia hacia donde lo cuantitativo se va a ir desplazando a lo cualitativo. La iglesia del futuro va a ser más minoritaria, pero más fermento, con menos poder o presencia social, pero más testimonial. Veamos ahora lo relativo a la globalización. El cambio cultural, sobre todo de los últimos 25 años, ha sido muy fuerte, en el que ha repercutido de manera exponencial el fenómeno de la globalización, que ha sido fortalecido por los medios de comunicación masivos y por la mezcla de etnias y culturas a causa de la creciente migración de los pueblos y la fuerte interdependencia entre ellos. El avance de la ciencia y de la técnica, como también la ampliación de las posibilidades de vida y los espacios de libertad individual, la terrible desigualdad social y económica, las graves tensiones mundiales han hecho que vivamos una revolución antropológica que trae consecuencias para la experiencia religiosa y que desafía fuertemente a la comunidad eclesial. Todo esto ha repercutido en los paradigmas que sostenían las formas de pensar, valorar y relacionarse de los seres humanos en las décadas precedentes,
los cuales han sido cuestionados y sustituidos por otros, creando sensaciones generalizadas de inseguridad, inestabilidad, desorientación, cuestionamiento y crisis. La Iglesia no puede permanecer indiferente ante la situación en la que la mayoría de la gente se preocupa por lo exterior, lo inmediato y lo visible, y solo confía en la ciencia y la tecnología sin buscar respuestas a las preguntas más profundas que surgen de allí. Es necesario entonces promover una formación integral que dé, Es necesario promover una formación integral que dé razón a las aspiraciones más auténticas del ser humano, empeñándose con gran energía e imaginación a repensar la obra de la evangelización con nuevas categorías y nuevos lenguajes que transmitan a los demás la verdad y la belleza de Dios. Veamos distintos escenarios socioreligiosos y socioculturales. Frente a esa realidad, el Pontificio Consejo vio que era necesario ofrecer una orientación para realizar la evangelización y la catequesis en los diversos escenarios socioreligiosos. Por una parte, veía que era necesario estar atentos a la comunidad de fieles que viven las exigencias de fe, frecuentan la iglesia y los sacramentos, y se preocupan por vivir y dar testimonio, renovando y fortaleciendo la pastoral ordinaria que se realiza en las distintas comunidades eclesiales. Por otra parte, salir al encuentro con espíritu misionero de aquellos bautizados que han dejado de cumplir las exigencias del bautismo, que viven en total indiferencia religiosa y no participan de los sacramentos, impulsando con ellos lo que se ha querido entender como nueva evangelización. Estas dos tareas no eximen a la Iglesia de continuar el anuncio del Evangelio a aquellas multitudes que todavía no conocen a Cristo o que lo rechazan y cierran sus oídos y su corazón para escuchar su mensaje de salvación, para lo cual es indispensable continuar con perseverancia lo que se llama missio ad gentes. Frente a esta situación, se vio también que el fuerte fenómeno migratorio exigía evangelizar y catequizar a tantas personas que han tenido que dejar su hogar de origen para buscar nuevas oportunidades de vida y de trabajo, y que en muchas ocasiones experimentan el desarraigo y sienten el vacío de un encuentro en su propia comunidad. De igual manera, había que prestar una mejor atención evangelizadora a aquellas personas que son víctimas de una economía generadora de exclusión e inequidad causada por el egoísmo y la injusticia de quienes viven en abundancia sin tender la mano a quienes sobreviven en la escasez. A todo lo anterior se sumaba la profunda decepción y el repudio que causan los líderes políticos que buscan enriquecerse de manera corrupta y ponen todos los medios a su alcance para perpetuarse en el poder. En esta revolución antropológica ha influido también el deterioro ecológico, debido a la sobreexplotación de los recursos naturales y a la contaminación del medio ambiente, teniendo como consecuencias el calentamiento global, implicaciones nocivas para la salud y la reducción de la biodiversidad. Por todo lo anterior, el directorio en la tercera parte hace un amplio desarrollo de la problemática actual, haciendo ver que en todos los procesos evangelizadores se debe saber diferenciar el contexto urbano del contexto rural, dar un fuerte acompañamiento a las culturas locales tradicionales, por ejemplo, de las antiguas tradiciones de los pueblos originarios, impulsar la piedad popular que constituye un precioso tesoro que no se puede descuidar, porque en ella se encuentran expresiones particulares de la búsqueda de Dios y de la vida religiosa, que son, como dice el Papa, una verdadera espiritualidad encarnada en la cultura de los sencillos. Asimismo, este documento ofrece unas pautas para abordar
la problemática que surge del progreso de las ciencias, reconociendo que a través de ellas el hombre participa en el plan creador de Dios y están orientadas al mejoramiento de las condiciones de vida y al progreso de la familia humana, por lo cual la evangelización debe estar atenta a los avances científicos para iluminarlos con la luz de la fe y de la ley natural. La catequesis en este campo está llamada a plantear preguntas y sugerir temas de particular importancia para analizarlas y buscar o indicar rutas adecuadas para encontrar respuestas satisfactorias. No hay que tener miedo de acercarse a las personas de ciencia para ofrecerles la luz del Evangelio. De aquí entonces el interés que puso el directorio para decir una palabra esclarecedora acerca de las cuestiones actuales que plantean la bioética y el compromiso ecológico. Dichas problemáticas interpelan la catequesis y su función formativa para ayudar a los creyentes a tomar conciencia del valor y dignidad de la vida humana y del cuidado y respeto de la casa común. La problemática social y el empobrecimiento creciente hicieron ver la necesidad de abordar lo que la Iglesia ha venido insistiendo en relación con la opción o amor preferencial por los pobres, que constituye una categoría teológica antes que cultural, sociológica, política o filosófica, que tiene como fundamento el amor de Dios por los más vulnerables. Además, insiste en lo que se refiere al compromiso social para impulsar aquello que está en el corazón del Evangelio, el servicio a los demás, pues la fe no puede ser vivida como un hecho individual, privado de consecuencias concretas sobre la vida social. De aquí la importancia de no descuidar en la catequesis las orientaciones de la doctrina social de la Iglesia, que además da indicaciones muy claras acerca del mundo laboral, ilustrando el noble significado de la tarea humana en el mundo y animando para humanizar el trabajo y pedir la defensa de los derechos de los más débiles. Ahora veamos lo relativo a la inculturación de la fe. Como bien expresa el directorio, la aportación específica de la catequesis a la evangelización es el intento de entrar en relación con la vida de las personas, con sus modos de vivir y con los procesos de su crecimiento personal y comunitario. Era necesario darle importancia y fuerza a la inculturación de la fe como signo de la perenne fecundidad del Espíritu Santo, en la cual la catequesis debe tomar un lugar importante. En efecto, la misión es siempre idéntica, pero el lenguaje con el cual anunciar el Evangelio pide ser renovado con sabiduría pastoral. Esto es esencial tanto para ser comprendidos por nuestros contemporáneos como para que la tradición católica pueda hablar a las culturas del mundo de hoy y ayudarles a abrirse a la fecundidad perenne del mensaje de Cristo. No se trata de que el Evangelio se adapte a una determinada cultura, sino que penetre lentamente en lo íntimo de la persona y de los pueblos, y lo exprese en categorías propias de la cultura donde es anunciado, para provocar una nueva síntesis con esa. No se trata entonces de que el Evangelio se adapte a esa determinada cultura, sino a que penetre realmente y transforme la sociedad. La catequesis, por consiguiente, está llamada a ponerse al servicio de la inculturación de la fe, con el fin de que al ser transmitida con entusiasmo y vivacidad, aparezca siempre nueva y atractiva. Cuarto, la cultura digital. Otro motivo de gran relieve que motivó la exigencia de elaborar un nuevo directorio fue el avance de las nuevas tecnologías de comunicación que han creado una infraestructura digital que afecta no solamente lo relacionado con la información y los conocimientos, sino con la vida misma de las personas. Esta nueva cultura, además de fortalecer el fenómeno de la globalización, ha implantado nuevos lenguajes
y modos de intercambio, reduciendo los espacios de encuentro personal para convertirlos en un espacio virtual que diluye la percepción del mundo real, lo cual ha repercutido fuertemente en el contexto formativo de la verdad y de la libertad. Los medios digitales no pueden ser considerados simples herramientas de consulta e información, sino que constituyen todo un mundo en donde habitan permanentemente millones de personas de todas las naciones. Es ahí donde se encuentran especialmente los niños y los jóvenes, lo cual plantea la urgencia de acercarse a ellos en ese continente digital para evangelizarlos. Más aún, se vio la necesidad de buscar y sugerir cómo evangelizar ese mundo para fortalecer las relaciones interpersonales y realizar una acción pastoral que ayudara a favorecer el encuentro real, personal y comunitario con el Señor y la inserción en la comunidad cristiana. Este cambio cultural hizo ver además la exigencia de una renovación y adaptación de la catequesis para traducir en su nuevo lenguaje el mensaje de Jesús que permita crear un nuevo sentido de pertenencia comunitaria y que incluya algo más que lo experimentado en la red. Se veía, sin embargo, que era preciso hacer resaltar como una tarea primordial el hecho de que apareciera con mayor claridad la novedad del Evangelio de Cristo, no tanto la simple búsqueda de un nuevo lenguaje para expresar la fe de siempre. Esta preocupación, sin embargo, no atañe exclusivamente a lo que la catequesis debe tener en cuenta con relación a los niños y los jóvenes, sobre todo de aquellos que son nativos digitales, sino que conlleva el reto de los inmigrantes digitales, cuyo número va creciendo cada vez más. Entre unos y otros existe una gran brecha cultural, ya que los primeros aprecian más la imagen que la escucha y tienen una capacidad más intuitiva y emotiva, sin dar mayor peso al análisis de las situaciones, priorizando el aspecto narrativo como instrumento más generalizado de comunicación. Por otra parte, los medios digitales se han ido transformando en los principales agentes de la socialización, llegando casi a reemplazar a los tradicionales como la familia, la iglesia, la escuela. Muchas formas de interacción personal se han vuelto virtuales, suplantando completamente la necesidad, sobre todo las generaciones más jóvenes, de formas tradicionales de relacionarse, impidiéndoles tomar contacto directo con la angustia, con el temblor, con la alegría del otro y con la complejidad de su experiencia personal. Sin desconocer las bondades y ventajas que tiene esta nueva cultura digital, se vio que era necesario que la catequesis fuera más personalizada, pero nunca un proceso individual, sino que le permite a los interlocutores encontrar maneras apropiadas de tratar las grandes cuestiones sobre el sentido de la vida, la corporalidad, la afectividad, la identidad de género, la justicia y la paz, que se interpretan de manera diferente en la era digital. La experiencia que hemos tenido que vivir en este periodo de pandemia ha significado para muchos la nostalgia de no poder realizar el impulso misionero a través del encuentro personal y del apoyo de la comunidad, pero puede haber dado la oportunidad para dar un paso necesario, evangelizar ya no con esquemas escolarizados, sino con un acompañamiento más personalizado, aunque fuera online, para conocer las alegrías y esperanzas, las tristezas y angustias de los miembros de su comunidad y ayudarles a relacionarlas con el mensaje del Evangelio. Quinto, necesidad de impulsar un nuevo paradigma. El Papa Francisco ha insistido en la necesidad de implantar una pastoral misionera para dar un nuevo impulso a la evangelización. Dicho impulso requiere una verdadera conversión pastoral que permita liberar la catequesis de un modelo escolarizado obligatorio para dar lugar a una catequesis de inspiración catecumenal
en donde haya un estrecho nexo con la liturgia, puesto que es allí donde se manifiesta el vínculo entre la profesión de la fe y la vida de fe. Lo que se profesa y se vive se celebra en la liturgia, en donde está presente Cristo mismo. El mayor esfuerzo en este campo se orienta a dar cabida a la iniciación cristiana según un modelo catecumenal, dentro de todo el proceso catequético de evangelización, en donde por una parte la comunidad ha de tener un papel preponderante y por otro que se tengan en cuenta las circunstancias concretas de la persona que recibe la catequesis. Todo esto ha de realizarse a través de procesos catequísticos bien definidos y dentro de una dimensión misionera. No podemos dejar de tener en cuenta que la fe es ciertamente un acto personal, pero no es una elección individual y privada. Tiene un carácter relacional y comunitario. El cristiano nace en el seno materno de la Iglesia. Su fe es una participación en la fe eclesial que siempre lo precede. En efecto, el acto personal de la fe representa la respuesta a la memoria viva de un acontecimiento que la Iglesia ha transmitido. Una de las grandes preocupaciones que se tenía era el hecho de una costumbre mayoritariamente generalizada de una catequesis enfocada casi exclusivamente a la preparación de los sacramentos. Se veía que esta catequesis presacramental de iniciación cristiana no conducía a un serio compromiso de vida ni a un testimonio de fe, como tampoco a una inserción en la comunidad, por la cual ésta no se implicaba en el desarrollo de la fe y en el acompañamiento de quienes se preparaban a recibirlos. Se vio que era necesario plantear la importancia de colocar las bases para una catequesis dirigida a la iniciación a la vida cristiana, inspirada en el itinerario catecumenal, de tal manera que suscitara el interés por conocer al Señor, encontrarse con Él, aceptar la fe, iniciar un proceso de conversión y comprometerse a seguir a Jesús e imitar su vida, especialmente a través de la misericordia y amor a los pobres. Para esto había que volver a insistir con fuerza en la necesidad del arraigo en la palabra de Dios y en la participación en la Eucaristía. En la medida en que se ha ido tomando conciencia de la necesidad de tener mayor claridad acerca de lo que deben ser los procesos iniciáticos, se han ido evidenciando igualmente algunos problemas pastorales a los que es necesario poner remedio. La ausencia generalizada del primer anuncio. El modo hasta cierto punto infantilista con el que a veces se transmite la catequesis a los niños y a los jóvenes al utilizar un lenguaje que banaliza el mensaje. La falta de planeación de procesos de iniciación cristiana. El escaso sentido de comunidad en la acción pastoral y el abandono de la Iglesia por parte de muchísimos jóvenes que apenas acaban de recibir el sacramento de la confirmación. Estas y otras preocupaciones son las que han llevado ya a muchos episcopados a cuestionarse con urgencia acerca de la necesidad de encontrar un nuevo paradigma para la catequesis. Y en este caso la novedad del Evangelio ha de ser presentada con toda fuerza como novedad regeneradora de la vida, gracias al acontecimiento único de la redención de Jesucristo, sobre la base de un testimonio de vida y de una invitación que ofrezca gratuitamente esperanza para el hombre cautivo por su pecado y miseria. Solo de esta manera, cuando se descienda a la auténtica realidad del hombre, a su verdad, éste puede acoger el querigma y hacerlo vida. Sin duda alguna, aunque la búsqueda de un nuevo paradigma se viene realizando tanto en Europa como en América Latina desde hace varios años, sin embargo, en el camino de una renovación catequética ha influido bastante lo que dice el Papa Francisco y que ha asumido el directorio al indicar que es necesario tomar conciencia de que al recibir el sacramento del bautismo nos debemos convertir en discípulos misioneros, para que al encontrar el amor de Cristo en nuestra vida, salgamos a proclamarlo con alegría, como lo hicieron los primeros discípulos del Señor.
Así pues, no se trata tanto de dar a conocer algunas verdades, sino de hacer sentir el amor de Dios manifestado en Jesús, que debe cambiar nuestra existencia y llenarla de gozo. Es precisamente en este sentido que se habla de la necesidad de concebir la catequesis como un proceso iniciático, es decir, un proceso que introduce a todas las dimensiones de la vida cristiana, ayudando a cada persona a iniciar en la comunidad su propio camino de respuesta a Dios que lo ha buscado. Se trata, por consiguiente, de una cimentación que tenga en cuenta de manera integral todo lo necesario para una iniciación a la vida cristiana, en donde se ayude a despertar la fe, se den las bases para que comience a vivirla con alegría y se profundice en el conocimiento de Jesús. Dicha iniciación a la vida cristiana es todo un itinerario pedagógico, ofrecido en la comunidad eclesial, que conduce al creyente al encuentro personal con Jesucristo a través de la palabra de Dios, la acción litúrgica y la caridad, integrando todas las dimensiones de la persona, para que crezca en la mentalidad de la fe y sea testigo de la nueva vida en el mundo. Un elemento importante de todo este proceso es que progresivamente la persona vaya tomando conciencia de la necesidad de una decisión personal totalmente libre y bien firme de aceptar a Jesucristo en su vida, de asumir la obediencia a la fe y de entregarse con alegría a Dios. En otras palabras, de dar una respuesta personal a la fe. Sexto, importancia del catequista. Finalmente, otro de los motivos que condujo a la elaboración del nuevo directorio fue tratar de dar algunos elementos para seguir reflexionando sobre la necesidad de instituir el ministerio de catequista. Este ministerio parte del compromiso bautismal de todo cristiano, pues ser catequista es una vocación, una llamada del Señor que a través del envío que le hace a la Iglesia les lleva a comprometerse de manera estable en la labor evangelizadora. Todos recordamos que hace un año el Papa Francisco, con la Carta Apostólica Antiguum Ministerium, estableció ya oficialmente el ministerio de catequista y dio las pautas fundamentales para que los bautizados, aquellos que están comprometidos realmente en esta tarea evangelizadora, los catequistas pudieran recibir un ministerio que les capacite para poder, en nombre de la Iglesia, transmitir la palabra de Dios y orientar los itinerarios catequísticos, etc. Ya San Juan Pablo II en diversas ocasiones había reconocido el lugar privilegiado que ocupan los catequistas de entre los agentes especializados de pastoral y consideraba que entre los laicos que se hacen evangelizadores, ellos se encuentran en primera línea y que su ministerio no solo es necesario, sino que tiene unas características peculiares en cuanto que son agentes especializados, testigos directos, evangelizadores insustituibles que representan la fuerza básica de las comunidades cristianas. Por esta razón, en el directorio, no bastaba pensar en la catequesis en general con sus características y sus tareas fundamentales para que respondiera a la naturaleza propia de su función en la Iglesia, sino que era muy importante presentar con mejor perfil la persona del catequista, que es quien en primera línea está cumpliendo esta tarea. Si nosotros miramos el directorio, vemos que se incorporó todo lo relativo a la persona del catequista, hombres y mujeres que cumplen esta tarea, y lo relativo a la necesaria formación dentro de la primera parte del directorio para unirla estrechamente a lo que era la explicación de la naturaleza y misión de la catequesis. Asimismo, se veía que era pertinente reconocer la responsabilidad que tiene el obispo en su diócesis como primer catequista de su iglesia particular, el papel preponderante de los párrocos para coordinar e implicarse directamente en toda la tarea catequística, animando y guiando a los catequistas y comprometiendo a la comunidad
en esta misión eclesial. Había que rescatar además la tarea que deben cumplir los padres de familia como primeros transmisores de la fe cristiana y el papel importante que pueden cumplir los abuelos y los padrinos. Incluso se vio que era de gran importancia resaltar la gran contribución de las mujeres en la catequesis, sin desconocer el generoso servicio de tantos hombres que se dedican a esta misión. De igual manera, se veía que había que insistir en las exigencias de una seria formación permanente de los catequistas, para que tomen conciencia de ser discípulos misioneros, sujetos activos de la evangelización que estén capacitados para comunicar el evangelio y puedan acompañar y educar con competencia para ayudar a iniciar y madurar en la fe a las personas que están bajo su cuidado y a quienes deben tratar como verdaderos interlocutores. Ciertamente, no es que se pretenda que todos tengan una formación académica de alto nivel, pero sí al menos un conocimiento integral de las verdades de la fe, unas sólidas herramientas pedagógicas y una buena espiritualidad misionera. Además, frente al vacío que ha existido en los últimos años de una enseñanza de la catequética en los seminarios, en las universidades eclesiásticas y en la casa de formación para los miembros de la vida consagrada, era indispensable volver a insistir en la imperiosa necesidad de solicitar que se establezcan cátedras apropiadas de esta disciplina y una seria experiencia pastoral en este campo, con el fin de que en un futuro, cuando ellos estén al frente de una comunidad, puedan dar ejemplo y guiar con responsabilidad a los catequistas. Estos 6 puntos que he presentado permiten comprender las razones por las cuales los miembros del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización consideraron necesaria la publicación del nuevo Directorio para la Catequesis, en cuya elaboración participaron muchos catequetas, responsables de catequesis y evangelización de varias conferencias episcopales y docentes universitarios de todo el mundo, hasta llegar a la aprobación del Santo Padre el 23 de marzo del 2020. Muchas gracias por su atención. Pues, señor Octavio, muchísimas gracias. Son muchas las inquietudes que hemos tratado de recoger durante toda su ponencia en esta noche, pero también muchas palabras de aliento de parte de los sacerdotes que nos acompañan, de los responsables de catequesis de las distintas jurisdicciones eclesiásticas, motivados con sus palabras, con sus aportes, con un documento tan supremamente interesante para este momento que estamos viviendo y sobre todo para enfocar nuestros procesos de pastoral catequética. Todo nuestro agradecimiento, nos sentimos muy honrados con su presencia en esta noche, por haber aceptado también esta invitación, sobre todo de primera mano, porque usted estuvo al frente de todo este trabajo en el Vaticano. Le agradecemos de parte de todos los catequistas de Colombia y siempre en nuestras oraciones. Monseñor Pedro, adelante. No se está escuchando, Monseñor Pedro. Creo que ahora sí se está escuchando. Sí, Monseñor, adelante. No, sencillamente
agradecerte, Octavio, tu participación, todas estas reflexiones tan interesantes que nos estimulan, nos motivan a continuar el proceso de renovación de la catequesis en la Iglesia colombiana. Sabemos que la iniciación cristiana pues es la etapa central de todo el proceso evangelizador y que si no acertamos ahí, pues no estaremos cumpliendo realmente con la misión que el Señor nos ha encomendado. Te agradecemos mucho y qué bueno que hoy hayamos podido iniciar este ciclo de reflexiones con estas palabras tuyas. Las agradecemos y esperamos poderles hacer eco en lo que resta de este ciclo de conferencias. Muchísimas gracias. A ti, señor Pedro, por haberme permitido dar este aporte en este proceso y este proyecto que ustedes están realizando para profundizar en tantos aspectos importantes de la catequesis hoy en día. Muchas gracias a todos los que se han conectado por las distintas plataformas digitales de la Conferencia Episcopal de Colombia. Hemos tenido una asistencia muy significativa, 570 personas en YouTube, 546 en Facebook. Bueno, me dicen que hemos llegado hasta 650 en YouTube y hemos tenido también la participación en el Twitter. La invitación para encontrarnos dentro de 8 días. Es muy importante que cuando vean la publicidad que se ha hecho de las distintas charlas para los miércoles de este mes, ustedes se puedan inscribir para que reciban en sus correos el link para entrar también a las 7 de la noche durante estos miércoles que hemos programado. Nos vemos dentro de 8 días con la charla de la catequesis al servicio de la iniciación cristiana a cargo del padre Manuel José Jiménez Rodríguez. Por lo pronto, los invito para que nos encomendemos al Señor y pedamos también al Espíritu Santo nos acompañe en toda esta tarea de reflexión que vamos a hacer en este mes. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Monseñor Octavio, su bendición. Bueno, pidámosle al Señor que nos dé su gracia, que nos llene con su Espíritu, para que seamos verdaderamente instrumentos de la acción del Espíritu Santo en la labor evangelizadora de la Iglesia. Y que el Señor bendiga a todos los catequistas y las catequistas que con tanta generosidad dedican su tiempo y su amor a la Iglesia a través de esta misión de la catequesis. Que el Señor les bendiga y les guarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy buenas noches y que el Señor les colme de su gracia. Gracias. Muchas gracias.